Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la guía de tu amantísimo Espíritu Santo, creador e inspirador de tu palabra. Queremos en esta mañana que a través de la misma nuestros corazones sean exhortados, nuestros corazones sean llenos de esperanza a través de escuchar, a través de meditar en tus pensamientos, en lo que tú has dado a los hombres, para que en tu día y todos los días de nuestras vidas sean de beneficio para nuestras almas. Señor, te pedimos que derrames de tu gracia y derrames de tu favor en cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo, tú que conoces las motivaciones nuestras en esta mañana del por qué estamos aquí. Tú que conoces nuestras debilidades muy profundas, te pedimos de que esa parte de la palabra donde dice que bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, se haga realidad en nuestros corazones afligidos, desesperados y afanados. Creemos que así lo harás y te estamos eternamente agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 6. Hoy vamos a terminar, se puede decir, la primera sección de este capítulo. Recordemos que el capítulo 6 tiene 71 versículos y los habíamos dividido en 3 apartados. Y el primer apartado justamente es el que vamos a terminar el día de hoy. Y ese apartado correspondía a dar a una respuesta. ¿Quién es Jesús? Respuesta que surge únicamente de las mismas escrituras, de lo que el apóstol Juan nos ha venido relatando en este capítulo 6. Y hemos llegado a una conclusión de que el Señor Jesús es el pan de vida bajado desde el cielo. Mi familia y amigos, es mi deseo y es el deseo de esta iglesia de que nosotros, con todo corazón, estos sermones que hemos estado viendo durante todo este tiempo y el de hoy, obren para nuestras vidas trayendo convicciones sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, pasemos a desarrollar el mensaje que nos concierne en esta mañana, el cual lleva por título Vida eterna por mirar y creer. Y el texto que vamos a utilizar es Juan capítulo 6 y vamos a leer a partir de los versículos 36 al 46. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré
en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Amén. Para beneficios de todos, habíamos dicho en nuestra última exposición que los judíos, en su ceguera en que se encontraban sus corazones, estos seguían exigiendo una señal de Cristo, para que así, viendo, ellos pueden creer que Él era realmente aquella comida que permanecía para vida eterna. Hermanos, Jesús hizo muchas obras poderosas, pero lo que no lograban comprender esta gente, que Él mismo era la mayor de las señales. Y justamente lo tenían a la vista de sus ojos y no podían comprender. Asimismo, en nuestras exposiciones anteriores, pudimos determinar la procedencia de este pan, que por ser descendido del cielo, su origen era divino. Su hogar era el cielo y su venida a este mundo era un descenso muy profundo, era como un espiral. Comenzó a descender, ya que sale de la presencia, de la gloriosa presencia del Padre Celestial para entrar a este valle de sombra, que lo llevaría a la pobreza, a la humillación y hasta la misma muerte. También hicimos referencia como pan vivo de Dios, Él es vivificador y saciador de la vida. Él es vivificador, ¿por qué? Porque da vida a un mundo moribundo y muerto. ¿Y por qué es saciador? Él es saciador de la vida, porque nuestro Señor Jesucristo lo sustentó con la siguiente expresión: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y eso lo dijo en el último versículo que vimos, el versículo 35 en la exposición anterior. Mi familia y amigos, este mundo aún sigue y seguirá ofreciendo las algarrobas que comen los cerdos, al igual que el hijo pródigo deseaba llenar su vientre. Mucha gente en la actualidad lo están consumiendo y lo seguirán consumiendo. Pero este pseudo alimento no puede dar ninguna satisfacción a un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. Por tanto, ¿por qué morir de hambre? Si este alimento del cielo siempre estará oportuno para el que lo anhele y lo busque. Y concluimos nuestra última exposición con dos preguntas. ¿Lo hemos recibido? ¿Hemos recibido este alimento del cielo? Y la segunda pregunta es, ¿nos estamos alimentando de él? Porque ¿de qué sirve, hermano, decir que hemos recibido este alimento si no estamos sacando provecho del mismo? Ahora bien, de los versículos que acabamos de leer de nuestra exposición del día de hoy, voy a dividirlos en dos partes, estos 11 versículos que leímos. Y la primera parte lo voy a dividir desde el versículo 36 al 40, donde vamos a ver dos puntos ahí. Y el primero que estamos viendo, que nos presentan esta unidad de pensamiento desde los versículos 36 al 40, es que hay una oferta y hay una respuesta de parte de los judíos. Una oferta de parte de Dios y una respuesta de parte de los judíos. ¿Cuál iba a ser la respuesta de los judíos ante esta oferta universal que Cristo les estaba haciendo
a ir a Él para tener vida eterna. Que ese es el propósito de Cristo en esta tierra. Desgraciadamente, una vez más, ellos se negaron a creer en Él. Aunque me habéis dicho, esta es la frase que dice nuestro Señor Jesucristo, aunque me habéis visto, no creéis. El milagro de los panes había despertado en ellos el apetito, pero no la fe. Y eso lo hemos podido corroborar mientras hemos estado leyendo este capítulo. Jesús no oculta su tristeza por este rechazo. Ellos le habían visto, pero aún así se negaban a creer en Él. Y esto era mucho más grave de lo que podría parecerles, puesto que, como explica a continuación, Él no actuaba en independencia del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va al versículo 38, podemos leer, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si vemos la dependencia del Hijo hacia su Padre. Por lo tanto, rechazar al Hijo implicaba rechazar también al Padre que le había enviado. Cuando aquellos judíos incrédulos se oponían a Jesús y ponían en tela de juicio su autoridad, debían entender también que se estaban oponiendo a la voluntad del Padre. Veamos nuestro segundo punto. Vamos a ver aquí una preciosa promesa. Y después el Señor expresa una doble verdad que nos las muestra el versículo 39 y 40. Todos los que el Padre le había dado llegarían a Él, a pesar de cualquier obstáculo. Todos los que el Padre había elegido entregar a su Hijo, iba a llegar de alguna forma. Así sea quien se levante, hermanos. De hecho, muchos de nosotros estamos aquí. A pesar de los tiempos que tuvimos que esperar, o hicimos esperar a nuestro Padre Celestial, en un momento nos rendimos y el Padre pudo de alguna forma entregarnos en las manos del Hijo. Y dichoso que estamos ahora de ser conducidos por nuestro Señor Jesucristo. Y algo que también nos dice este versículo es que los que fuesen a Él no los echaría fuera, porque la voluntad de aquel que le había enviado era que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuestro Señor Jesucristo tenía, como quien dice, muy claro su propósito por el cual Él venía a esta tierra. Y empecemos por considerar la segunda de estas afirmaciones de Jesús. Sin duda se trata de una promesa realmente consoladora. Dígame usted si esto no consuela, de que todo lo que me diere, no pierda yo nada. A los que somos suyos, a los que Él nos tiene, Él nos va a proteger hasta el fin de este mundo. Y eso tenemos que estar muy convencidos y guardarlos en nuestros corazones. Esta misma verdad la podemos encontrar en las siguientes citas bíblicas. Si usted me acompaña en este mismo Evangelio, Juan, en el capítulo 10, del versículo 27 al 28. Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en los versículos 27 al 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dígame usted si al escuchar esto, al leer y al ser expuesto a esta cita bíblica, esto no trae consuelo a nuestros corazones.
Pero también podemos ver en Romanos capítulo 8, y por favor leamos desde los versículos 33 al 39. Ahí nos vamos a encontrar con otra gran verdad. Dice así, Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, Él es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hay una gran verdad que tal vez un verdadero creyente puede llegar a pasar por muchas de las cosas que son descritas aquí en Romanos, pero ninguna de ellas puede hacer que se pierda. Y esa es la gran seguridad que nos da esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque si así fuera, esto supondría que Cristo y también el Padre habrían fracasado en su misión de cuidarnos. ¿O no es así? Esto es imposible, hermanos. De ahí nuestra seguridad de que la salvación no se puede perder. Algunos cuestionan este hecho y lo hacen porque se encuentran con personas que en algún momento se han confesado creyentes y hemos escuchado muchos de ellos, ¿no? Y después se han ido al mundo. Después de un tiempo que han estado frecuentando los templos, escuchando la palabra, cantando igual que un creyente, ofrendando igual que un creyente y orando igual que un creyente, después de determinado tiempo los vemos en el mundo, ya en las actividades seculares y mundanas. Pero la doctrina bíblica nunca debe estar fundamentada en nuestra interpretación de las experiencias humanas, sino en la palabra de Dios. No podemos poner nuestras miradas en lo que el hombre hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se comporta así? Nosotros tenemos que poner nuestras miradas en la palabra de Dios. Y en las citas anteriores hemos considerado que todo aquel que ha llegado por la fe a estar en las manos del Señor, nunca se podrá perder. Y recordemos que la fe no es una obra que nos hace merecedores de esta posición, es decir, de la salvación, sino que es simplemente nuestro reconocimiento de que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Y por eso nos ponemos en las manos de Cristo para que Él nos salve. A partir de este momento, nuestra salvación depende enteramente de nuestro Salvador. Claro está que algunos interpretan esta seguridad como una ocasión para poder seguir viviendo en el pecado, eludiendo todas las consecuencias que este mismo trae. Pero tal planteamiento nunca será hecho por alguien que realmente se ha arrepentido y ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de sus pecados. Y por otro lado,
la seguridad de la salvación y el perdón de todos nuestros pecados no implica que a Dios le resulte indiferente que un verdadero creyente peque. Recordemos que el Señor ha dicho en su palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que no tenemos salidas. No el simple hecho de que no nos vamos a perder y ya han sido perdonados nuestros pecados, vamos a hacer de nuestra vida lo que querramos. Tenemos un Padre que, al igual que nosotros como padres terrenales, cuando nuestros hijos andan un poquito torcidos, ¿qué hacemos? Inmediatamente los corregimos a través de la disciplina. Por otro lado, este pasaje también nos enseña que todo aquel que se dice creyente y en alguna medida sigue a Jesús, lo es realmente. Aquí estamos ante una multitud de personas que buscaron a Jesús después de haber visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero que cuando más tarde esta misma gente llegaron a comprender lo que significaba ser un creyente, se volvieron atrás, abandonaron al Señor. Y eso lo estaremos viendo cuando lleguemos a los versículos del 60 al 66 de este mismo capítulo. Tal vez nosotros habríamos interpretado que aquellos discípulos o aquellos seguidores de Cristo habían perdido la salvación. Pero mi familia y amigos, la única razón de su abandono era que nunca habían llegado a ser salvos realmente. Observemos lo que dice el texto en Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Está hablando nuestro Señor Jesucristo en este momento. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí sale a flor la divinidad de nuestro Señor Jesús. Finalmente notemos que también que en esta porción que el Señor vuelve a explicar cuál era la consumación de la salvación que ha venido a dar a los pecadores y que Él mismo garantizaba algo que es muy alentador, hermano. Cuando Él dice, yo le resucitaré en el día postrero. Esta afirmación aparece repetida a lo largo de todo este pasaje en el capítulo 6. Si usted va al versículo 39, vayamos al versículo 39 y vamos a ver cuando Él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si usted va al versículo 40, vemos nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué más viene? Y yo le resucitaré en el día postrero. Si vamos al 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vuelve a salir la cita. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y al 54, en el versículo 54, cuando Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ahí viene la promesa. Y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección será lo último en el proceso de la salvación que le ha sido confiado a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que el Señor estaba afirmando era que no solo tiene poder para guardar a los creyentes hasta el final, sino que también tiene el poder para completar su salvación por medio de la resurrección.
Y esto es maravilloso. Ahora vayamos a la otra parte, desde los versículos 41 al 46, y leámoslos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y aquí vamos a ver una vez más la dificultad que estos hombres tenían de poder entender quién era nuestro Señor Jesucristo. E inclusive ellos llegaron a sentirse ofendidos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos habían, escuche esto hermano, los judíos habían pedido una señal, ¿sí? Y usted lo lee en el versículo 30. Y en respuesta Jesús les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Y eso lo vimos en el versículo 35 de este mismo capítulo. A los judíos no les pareció que esta fuera una señal convincente lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Porque ellos hacen una pregunta, y una pregunta hasta cierto punto valedera, cuando ellos dicen, ¿cómo podía haber descendido del cielo si ellos conocían a sus padres y a su familia? Lo estaban viendo como un simple mortal. Su declaración les pareció pretenciosa. Lo veían como un hombre arrogante. Los que sabían de Jesús les parecía incompatible con las afirmaciones que hacía. ¿Por qué? Porque ellos los habían visto, ellos lo conocían. Posiblemente muchos de ellos lo vieron desde muy pequeño. Ahora bien, el Señor no negó en ningún momento la relación familiar que le unía con José y María, o que hubiera nacido en este mundo como cualquier otro ser humano. Él no lo negó. Pero esto, hermanos, no anulaba de ninguna manera que hubiera descendido del cielo. Lo que ellos estaban manifestando eran sus dificultades, porque el problema de ellos estaba en el corazón. Ellos no creían. Y ellos tenían ese problema y estaban con esa dificultad de aceptar su doble naturaleza, es decir, humana y divina. Ellos se habían quedado con la parte humana. Y hasta cierto punto podemos entenderlos a esta gente. Ellos veían su condición pobre y humilde. Sabemos por las Escrituras que Jesús no fue un hombre rico. Un hombre que se había criado en un pueblo hasta cierto punto insignificante en Galilea. Y cuando recordamos en Juan capítulo 1, versículo 46, cuando Felipe va a buscar al discípulo Natanael para que lo viese y conociese a ese profeta, el mismo discípulo Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se da cuenta? Nazaret era una ciudad muy insignificante. ¿Cómo podía venir el mayor de los profetas de tal lugar? Asimismo, se preguntaban con mucho sentido, ¿cómo podía ser al mismo tiempo el preexistente Hijo de Dios enviado por el Padre? Tenía lógica. Ellos tenían ahí a un hombre de carne y hueso.
Su dificultad era muy comprensible hasta cierto punto. Pero hay algo. En respuesta, el Señor hizo una declaración que ha dejado asombrado a muchos. Cuando Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué quiso decir con esto nuestro Señor Jesús? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En primer lugar, debemos hacer un esfuerzo por entender esta afirmación dentro del hilo de pensamiento que el Señor está desarrollando en este pasaje. Acabamos de ver que el Señor reconoció la dificultad de aquellos judíos que tenían para creer en Él como pan de vida que había descendido del cielo. Él lo sabía y Él los entendía. De hecho, dijo que no solo sería posible si el Padre lo trajera a Él. Sin duda, la frase empleada por el Señor tiene mucha fuerza y nos hace comprender el deseo ardiente de Dios que tiene para que le conozcan y sean salvos. Ahora veamos cómo es que el Padre Celestial lleva al hombre hacia el Hijo. En principio, mi familia, debemos aclarar que no se trata de traer a Cristo a una persona en contra de su voluntad. No debemos ver aquí ningún decreto divino de predestinación por el cual el hombre es atraído en contra de su propia voluntad. El contexto nos aclara que la forma en la que el Padre atrae a las personas hasta su Hijo es por medio de la enseñanza. ¿Dónde dice eso? Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y otra cosa importante que también deducimos es que en toda la Escritura queda claro el deseo del Padre de enseñar a todos los hombres. Vemos en el versículo 45 cuando dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así pues, la lectura y la enseñanza del Evangelio será el conducto o el medio fundamental por la que el Padre trae a las personas a Cristo. No hay otro medio. No son los milagros, no son los testimonios, no son los profetas humanos. El único medio que Dios ha dado a la humanidad para ser salvo es el Evangelio. Recordemos la historia que Jesús contó de un hombre rico y Lázaro el mendigo. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 16. Y leamos a partir del versículo 27 al 31. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, aquí está hablando el rico, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
también a este lugar de tormento. Este hombre rico quería de que alguien vaya y le testifique, dé testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Si se dan cuenta, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué tiene que ver eso? Las escrituras. ¿De dónde? Antiguo Testamento, que era lo que ellos poseían. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué más le dice? Óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, una vez más, escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ellos pedían, quería es que su familia llegara a la salvación a través de ¿qué? De un milagro, viendo a un muerto que ha resucitado y va y le hable. Y Abraham le insistía, no, es que ese no es el mecanismo, no hay testimonio, no hay milagro que pueda salvar a tu familia. Que vayan, oigan, lean. ¿A quiénes? A Moisés y a los profetas. ¿Nos damos cuenta? Esto es así porque el propósito de Dios es atraer a todos los hombres a Él por medio de su palabra. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué entonces la mayoría de los judíos fracasaron en reconocer al Señor Jesucristo como el enviado de Dios? La razón no debemos buscarla en una falta de capacidad de parte de Dios para darse a conocer de una manera adecuada. Como hemos visto, la palabra afirma en varias ocasiones que todos son enseñados por Dios. Sin embargo, para conocer a Dios, más que importante que es el intelecto, es la voluntad y el deseo de obedecerle de verdad. No es el simple hecho, yo conozco a Dios, como toda la gente suele decir, y abre la boca y ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo lo conozco a Dios. Porque Dios es así, así, asado, 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 asado. Intelecto, teoría. Pero Dios manda es que hagamos su voluntad. El mismo Hijo dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Así que, mis hermanos, la palabra afirma en varias ocasiones que todos son enseñados por Dios. Sin embargo, para conocer a Dios no solamente es necesario el intelecto, sino que nosotros procedamos a su obediencia. De lo que conocemos, de lo que aprendemos, de lo que leemos, hay que ponerlo en práctica, hay que vivirlo. El Señor lo resumió de la siguiente manera. Vayamos a Juan capítulo 7 en su versículo 17. Juan 7, 17. Dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cualquier puede conocer, pero para ello debe querer hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado, la verdad de Dios queda escondida para aquellos que deciden fiarse de su propia sabiduría y entendimiento. Hay muchos de esos. Es que yo conozco. Es que yo sé cómo es esto. Yo he leído mucho la Biblia. Yo he ido a seminarios y nos quedamos solamente en entendimiento. Y este fue el problema, hermanos, de los eruditos judíos, a los que el Señor se refirió en su oración. En Lucas capítulo 10, versículo 21, cuando Él ora de la siguiente manera y dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Podemos ver en un resumen de este proceso al comienzo del Evangelio de Marcos. Ahí usted cuando va al Evangelio de Marcos, allí el Señor presentó prácticamente sus credenciales haciendo un sinnúmero de milagros. Y enseñó también. Pero ¿cuál fue la respuesta de todos aquellos que vieron esos milagros? Fue su rechazo. Le dieron la espalda al Señor Jesús. Al punto de que llegaron a acusar de tener un espíritu inmundo. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 3, en su versículo 30. Y a partir de ese momento, después de que Jesús hizo muchos milagros y estuvo enseñando, y los judíos dieron la espalda, a partir de ese momento el Señor empezó a usar las parábolas en su enseñanza. ¿Por qué? Porque las parábolas tenían un claro propósito, de hacer una diferencia entre los que estaban fuera, en los que no eran sus discípulos, y los que sí eran sus discípulos. Y eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 4, en sus versículos del 10 al 12. Dios solo esconde su verdad de aquellas personas que por su actitud orgullosa lo desprecian. Pero un corazón que anhela, un corazón apasionado, un corazón con motivaciones honestas, sinceras, el Señor se va a revelar. Otra cuestión que debemos tener en cuenta para entender correctamente este pasaje tiene que ver con el momento concreto en que el Señor hizo estas afirmaciones y a quienes les dijo. Empecemos por notar que algunos de aquellos discípulos ya eran auténticos creyentes de Dios antes de su encuentro con el Señor Jesús. Pero ahora Cristo demandaba de ellos que creyeran en Él de la misma manera que hasta ese momento habían creído en Dios. Esto es a lo que los exhortó en el aposento alto cuando le dijo en Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y fue precisamente esta exigencia de parte de Jesús la que hizo que muchos judíos ortodoxos la consideraran como una blasfemia. Por un lado, muchos de ellos conocían a su familia y también algunos detalles sobre su nacimiento. Y nada de ello les hacía pensar que fuera divino, pues. Ya habíamos dicho que lo veían como un hombre común y corriente. Pero por otro lado, el hecho de creer en Él, de la misma manera en que ya lo hacían con el Padre Celestial, les parecía una invitación a abandonar su monoteísmo. Y lo sería de hecho si el Padre y el Hijo no fueran uno, pues. Pero sabemos que el Padre y el Hijo son uno. Ellos los estaban viendo por separado, al Padre como Dios, y acá venía otro que también se creía Dios. Entonces eso le chocaba a ellos. Pero Jesús dijo en Juan 10:30 que Él y el Padre eran unos. En cualquier caso, este cambio tuvo que resultarle realmente difícil y de hecho habría sido imposible si el Padre no los hubiera traído al Hijo o se los hubiera entregado, como dice en otra ocasión. Juan capítulo 17 en su versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Este proceso del que estamos tratando lo vemos con claridad en el apóstol Pedro. Él era un auténtico creyente de conocer a Jesús.
¿Pero cuándo? Pero después de que él tuvo un tiempo con él. Llegó a declarar inclusive que realmente Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin lugar a dudas, para llegar a esta conclusión, fue importante que él primero viera los milagros. Los milagros y las señales que Jesús hacía. Pero mucha más decisiva fue la revelación especial del Padre, tal como Jesús afirmó. Cuando Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, en los versículos 16 y 17. Pedro amaba a Dios Padre, pero también se convenció de que el Hijo también no era solamente un hombre, sino que también era divino. Por eso es que él declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y era algo que el resto de judíos no podían aceptar. Tenían problemas. Y por último, notemos que aunque aquí no se menciona explícitamente al Espíritu Santo, Él tiene un papel fundamental en la revelación de quién es el Hijo. La misma noche en que Jesús fue entregado, dijo que el Espíritu Santo les enseñaría convenciéndoles de pecado y mostrándole la necesidad de creer en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, así damos por terminado esta sección. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con nuestra segunda sección. Y ahí trataremos de ver la interrogante: ¿cómo podemos ser salvos? Respuesta que la vamos a encontrar en los mismos textos que estaremos la próxima semana exponiendo, si así el Señor lo permite. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias por ese privilegio que tú nos das como a tus hijos, el que a través de tu palabra se nos sean reveladas tus ideas, tus pensamientos, tus deseos y propósitos. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo podemos discernir y podemos darnos cuenta qué tienes tú para nuestras vidas. Sosténnos, Señor, en medio de nuestras luchas. Sosténnos en medio de nuestras dudas e incredulidades que a veces vienen a nuestras mentes. Y que sea tu palabra, tu voluntad la que se sobreponga sobre todas nuestras debilidades. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.